Buenos días, señor tutor. Soy el cabo primero de policía, Jairo Chiliquinga, alumno del curso de ascenso de cabos primeros a sargentos segundos. En esta ocasión, como siguiendo el ciclo de deberes, voy a hablar sobre la inteligencia, su reseña histórica como primera unidad didáctica del módulo correspondiente, debiendo de indicar que a partir de las primeras épocas de la humanidad se ha considerado a la inteligencia como un punto más importante de las acciones y decisiones de los hombres, de los pueblos, de los ejércitos, de las actualidades, de la policía y el mundo en general, ya que abarca un extenso y amplio campo de las actividades humanas, su desarrollo ha sido histórico, es decir, desde cuando el hombre aparece en la Tierra. Muchos de sus conceptos está dirigido a sus conceptos básicos como la información, el breve desarrollo, concepto de la inteligencia, la recolección de la información, un proceso sistemático, recolección de los mismos, evaluación y un análisis de las informaciones recabadas por los integrantes, en este caso del personal de inteligencia que vaya a recobrar las mencionadas datos de información, ¿no? En este caso, la información como el conjunto organizado de datos que un determinado o ante un fenómeno, o bien como el conocimiento sobre personas, acciones, hechos, cosas o procesos que van sido sometidos a ningún proceso inactivo o específico, tomando en cuenta que la información va detallada de cuándo, dónde, por qué, para qué, todo eso vamos fundamentando en que si la información es verídica y veraz, ¿no? En este caso, el análisis como un aporte a la comprensión del concepto central, busca un método comprensivo e interpretativo de las situaciones y estadísticas incorporando a las escenas y a los actores, un arreglo de los procesos de la naturaleza, ¿no? La inteligencia estratégica podemos indicar que tiene que ver con los infractores o posibles infractores, así que como comprende los estudios completos sobre todas las operaciones que actúen en margen de la ley o pretendan hacerlo y que puedan intervenir en un conflicto que altere el orden público o en sí las escenas de operaciones. Una inteligencia táctica, su origen en la información relativa al terreno, las condiciones meteorológicas del infractor, posible infractor o contrario adversario a un enemigo que no nos permita realizar un trabajo a cabalidad, ¿no? Es en torno a lo que podemos indicar de las inteligencias tácticas. Ahora, un principio básico de inteligencia nace la contrainteligencia, ¿no? Como una forma o parte de la inteligencia policial que comprende tácticas policiales o civiles, e incluso la búsqueda y adiestramiento de la distribución de la información, acciones orientadas a contrarrestar las actividades del infractor, en este caso, o contrario adversario o enemigo, para poder permitir que el trabajo de inteligencia sea efectuado con su total normalidad o cabalidad de los principios propios a los cuales se está estableciendo llegar es con un trabajo de inteligencia. Un elemento esencial de la información es toda noticia, informe o adición de un comandante que necesita para tomar una decisión, formular un plan, conducir un operativo o obtener una sorpresa que relaciona al infractor con un posible indicio o hecho en que se va a conllevar. Para ello se debe realizar un análisis completo de todas las situaciones que vamos a ir manejando en el ámbito de la inteligencia, ¿sí? Para ello, la inteligencia es inesperable de su naturaleza, constituye enormemente una producción de la misión y que tiene que ir de la mano con la contrainteligencia para poder llegar a un fin en común. Un reconocimiento y observación terrestre en el campo, generar todo lo que se pueda obtener del infractor en este caso para poder llegar a determinar la información veraz, ¿no? Una información que debe ser cernida, debe ser específica y debe ser válida para lo que se va a obtener. Un reconocimiento del fuego, podemos indicarlo que es un procedimiento policial empleado para obligar al infractor o adversario contrario para que su fin sea pasmado, no pueda difundirse, no pueda ser creado
por lo que están pensando o querer hacer en hechos contradictorios a la ley. Un reconocimiento de ruta, saber a qué se enfrenta, a qué mecanismos debe emplearse, se llama así pues para reconocer una vía general, un terreno adyacente, un reconocimiento sobre un eje de mayor flexibilidad que sobre una ruta en particular. Un reconocimiento de zona, por llamarlo así, es al terreno mismo. Puede incluir una o varias rutas de reconocimiento y que en varia amplitud de acuerdo a la magnitud y a la unidad que la misión requiera, ¿no? Entonces así podemos llegar a un reconocimiento de área, a la seguridad, a la vigilancia, a la gente de vigilancia, a la historia ficticia, un reconocimiento de área, a un socialismo, a una fachada, a una compartimentación, una entrevista, un interrogatorio, un enmascaramiento, una infiltración, para que así poder darnos un lugar en el trabajo que pueda llegarnos a facilitar obtener la información que requeramos mediante el punto o blanco específico. Es así que se llama así a la acción de reconocer detalladamente todas las rutas, terreno, al adversario contrario, infractor o enemigo dentro de una área claramente definida, para así poder cumplir con los principios básicos de la inteligencia, de una manera que la ampliación de estos principios es una situación determinada en un asunto de criterio y es posible que haya casos en que sea necesario restar importancia a uno u otro para adaptarse a una situación en particular, ya que la inteligencia debe ser útil, debe ser oportuna y más que todo deben ser flexibles para poder llegar a concluir con lo que se necesita y con lo que requiere en el terreno y en las obligaciones pertinentes en lo que se va a encomendar. Gracias, hasta aquí mi intervención, muy amable señor tutor.